Y hemos levantado ya para proyectos $8 millones aproximadamente. Y lo que sucedió es que yo comencé a contratar tanta gente en Unergy que desbordé la caja de Solenium. Para poder evitar un desastre climático necesitamos $3 trillones en inversión por año. Y yo dije, no, eso lo levantamos en 3 días. Si el primero fluyó así de rápido, el segundo 3 días. Y ese proyecto duró un mes con $3 millones levantados. Creo que una de las cosas que yo fallé en principio fue que no fluía de una manera natural, es decir, yo trataba de decir todo lo que quizás el inversionista quería escuchar y eso a mí me frustró demasiado. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Founders by Platzi. El día de hoy tenemos, como siempre, el placer de estar con Santiago. Santiago, bienvenido. Gracias, Anita. ¿Cómo va todo? Todo súper. Por acá contenta de la historia que vamos a ir desenvolviendo el día de hoy. También. Muy emocionado por este invitado que traemos hoy. Excelente. El día de hoy vamos a tener una temática que es bastante interesante y sabemos que va a ser de gran agrado para muchos de los emprendedores. Y tenemos una temática que es sobre superar barreras de financiamiento y liquidez. Y para ello tenemos a un gran invitado, Eduardo Ospina de Unergy. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo has estado? Muy bien, Anita y Santi, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptar este espacio. Como vamos a estar hablando de esta temática, algo que tenemos bastante interesante y es que según la revista Entrepreneur, el 29% de las startups fracasan por falta de capital. Básicamente esa es como una de las segundas razones. Esa es la segunda razón según esta revista y diferentes estadísticas. Y yo creo que algo que me emociona mucho del capítulo de hoy, Anita, Edu, es que nosotros siempre les traemos sorpresas. Hemos hablado con emprendedores que han levantado capital y financiamiento a cambio de equity, que es usualmente la manera más común de levantar capital entre el mundo de las startups. Que si todos los que nos están viendo, todas las personas que nos ven en este momento piensan en levantar capital, probablemente esa es la herramienta o el vehículo en el que han pensado. Luego hemos tenido startups que han hecho bootstrapping, es decir, que sobreviven y reinvierten todas las ventas. Pero hoy tenemos un caso muy interesante porque Eduardo nos viene a contar un tipo de inversión que él ha levantado distinto. También ha levantado equity, pero digamos que la gran mayoría de millones de dólares que ha levantado han sido para invertir directamente en estos proyectos de sostenibilidad. Así es. Que ha sido una manera, pues digamos, de superar esta barrera de financiamiento. Así que me parece que esto va a ser un episodio increíble, un tema nuevo que traemos aquí para ustedes. Así que bueno, dicho esto, Edu, tú otra vez bienvenido. Nos gustaría que nos contes un poquito de vos, de Unergy. Sí, Santi, pues yo creo que lo decías muy bien. Nosotros levantamos capital para infraestructura climática y nacemos de un problema fundamental que tiene el mundo hoy y es que para poder evitar un desastre climático necesitamos $3 trillones en inversión por año. Eso es una cantidad de dinero importante y si nosotros juntamos gobiernos, personas, industrias, solamente estamos invirtiendo 30% de esta cantidad. Eso quiere decir que eventualmente pues vamos a un camino importante de cambio climático donde podemos superar los 1.5 grados. Particularmente Latinoamérica tiene un problema de liquidez aún mayor. Es decir, si vemos el mundo, países desarrollados tienen mayor liquidez y Latinoamérica o países emergentes tienen menor liquidez. Y es por eso que creamos Unergy como una plataforma que ayuda a financiar proyectos de energía solar a través de inversionistas retail, es decir, de a pie, o inversionistas institucionales. Estas personas lo que hacen es invertir en proyectos de energía solar. Nosotros vendemos la energía a industria o directamente a pueblos y con eso retornamos la inversión. Entonces, realmente lo que estamos resolviendo es un problema bien importante de liquidez en el mundo, especialmente para infraestructura climática. Excelente. Y digamos que ya entrando entonces a profundidad, ¿cuáles pueden ser esas estrategias que ustedes han llegado a hacer para poder buscar a esos inversionistas? ¿Cómo ustedes van a ese inversionista de la empresa o a esa persona que decidió también invertir acá? ¿Cómo han hecho para ese proceso de atracción? Mira que eso es una historia bien interesante porque precisamente yo arranqué como emprendedor digamos, con una compañía que se llama Solenium, ni siquiera como Unergy, y lo que hacía todos los días era ir a tratar de vender proyectos de energía solar, ¿cierto? Y todos los días tenía esa dificultad de que de muchos proyectos que intentaba vender, pocas empresas decidían invertir en estos proyectos. Y comienzo a ver qué es lo que
pasa en el sistema y pues lo primero que se me ocurrió como emprendedor fue montar una plataforma de crowdfunding. Entonces dije, pues vamos a este proyecto que necesita $100,000, monto este crowdfunding, la gente invierte en el proyecto y yo retorno el capital que tenemos. En principio, nuestro mayor supuesto es la gente a invertir en energía solar, fundamentalmente porque la energía solar tiene un impacto ambiental importante en el mundo. Y luego comenzamos a entender que al final era netamente financiero. O sea, al final pues el proyecto tenía una tasa interna de retorno, una rentabilidad. Y una prueba muy bonita de esto, digo bonita, aunque no es tan bonita, es que uno de los proyectos que financiamos, de los primeros, fue una asociación de lecheros y uno decía, esto tiene un impacto de locos, les reducimos 40% el costo de energía, con eso montamos paneles, la TIR era 0.5% por debajo de un proyecto de una ladrillera que, digamos, desde el punto de vista de impacto no tenía mucho, pero finalmente logramos financiar más rápido la ladrillera porque los inversionistas retail vieron una TIR más alta. Entonces, comenzamos a ver ese patrón y comenzamos a intentar, pues, finalmente responder a esa necesidad de alguien que tiene un recurso y quiere ponerlo a rentar, pues, darle una rentabilidad. Luego comenzamos a ver que el mercado iba cambiando y que inversionistas institucionales comenzaban a hacerse interés en esto. Y nuestra premisa fue, pues si ya entendemos que los retail quieren investir, pues un institucional más, ¿no? Claro. Porque es más agresivo. Y encontramos lo contrario. Es muy chistoso porque hemos encontrado ya institucionales que vienen con métricas ESG, con métricas de impacto. Okay. Entonces ya no es como lo que más de rentabilidad, sino también lo que genera un impacto ambiental, social. Y ahí estamos haciendo una combinación entre personas que quieren invertir en proyectos e instituciones que también quieren invertir en proyectos, pero a veces se les hace más sentido invertir en proyectos que tienen un impacto. Eso es como un poco la respuesta. Y ahora, las estrategias totalmente diferentes. Al retail es marketing digital, muestre rentabilidad, muestre resultados concretos. Al institucional ya tenés un plan de no solamente rentabilidad, sino de impacto social e impacto ambiental que les hace sentido. Edu, esto me parece súper interesante. Vos mencionás pues que necesitamos 3 trillones de dólares al año y estamos invirtiendo solamente el 1%. Entonces me imagino que cuando vos te acercas a un posible... 30%. El 30%, Eso. perdón. Cuando te acercas a un posible inversionista o una posible empresa, aparte de todo el impacto y demás, obviamente también hay que hablar de números, ¿cierto? Sí. Hay que hablar de retorno de inversión, hay que hablar de rentabilidad. Sí. ¿Cómo te garantizas de explicar esto de la mejor manera y de hacerlo atractivo para los posibles inversionistas? Pues mira que, aunque yo mencioné ahora que la rentabilidad era muy importante y esto es infraestructura climática dura, es decir, la rentabilidad es aún más importante. Yo creo que al final es un tema de relacionamiento y confianza, ¿no? Y yo creo que eso aplica para cualquier tipo de inversión que quieras. Inversión en equity en la compañía, un SAFE en una etapa muy inicial o infraestructura climática. Al final, si el inversionista es capaz de entender que sos la persona indicada para poner sus recursos y ponerlos a andar de la mejor manera posible, pues va a invertir, ¿cierto? Y en principio, como digamos que un sesgo que tuvimos fue pensar que por rentabilidad todo iba a fluir, pero finalmente terminamos encontrándonos con personas que han buscado más una confianza y sobre todo que esa confianza se ha hecho más fuerte en la medida en cuanto podamos tener más impacto social también y ambiental. Entonces, creo que si yo respondo algo, confianza es el principal punto de levantar capital en cualquier entorno. Digamos que una duda que me surge, Sí. ya que mencionas, porque claro, ustedes en ese momento ya tienen múltiples inversionistas. Más de 2,000. Esos primeros que llegaron, ¿cómo fue? O sea, ¿qué tan duro fue? Porque al final esa construcción de confianza es precisamente eso, es cuando te conocen, implementaste proyectos, te han visto, o sea, han visto cómo sos, cómo te Claro. comportas también como Y que uno founder. quiere invertir en algo que ya tiene tracción. A uno a veces le da Claro. miedo ser el primero en una plataforma, hombre, No. que nadie le ha metido un peso. Y la historia del primer proyecto es muy bonita porque demuestra definitivamente la confianza. O sea, la estrategia que nosotros tomamos para lanzar el primer proyecto fue hacer un one-pager, un PDF del proyecto y yo lo lancé en grupos de amigos y familiares. O sea, Y- primero te fuiste los Friends, Family and Fools. Exactamente. y
Eso fue una noche, realmente lo envié en la noche. Y yo esa noche descubrí que todo lo que habíamos trabajado en emprendimiento tenía sentido ese día. Porque no te imaginas la cantidad de personas que querían invertir sin ni siquiera saber un modelo financiero ni entender eso, Claro. sino que entendían que detrás de eso habían personas que estaban trabajando durísimo para sacarlo adelante. Entonces, ese día para nosotros fue mágico porque realmente fue lindo entender que muchas personas, amigos, lejanos o cercanos, familiares, eran capaces de entrar a esto con un PDF, ni siquiera teníamos plataforma digital, nada. Ahora, esa fue una bonita historia del primer proyecto y el primer proyecto logramos fondearlo relativamente rápido. Y en ese sentido, pues con toda la confianza te vas al segundo, ¿no? El segundo es todo lo contrario. En el segundo, pues ya te habías gastado todos tus amigos y familiares, ¿no? Entonces, Todos los favores que exactamente. O sea, en el primero, pues nuestros amigos y familiares dijeron de una, pero pues ya en el segundo ya es otro cuento. Sí. Entonces, en el segundo, yo dije, era más o menos $100,000. Y yo dije, no, eso lo levantamos en 3 días. Si el primero fluyó así de rápido, el segundo, 3 días. Mira que, pues ya la estrategia no era la misma, no era amigos y familiares, comenzamos a hacer marketing. Y ese proyecto duró un mes con 3 millones de pesos levantados. O sea, yo en ese momento me preguntaba si Unergy era un modelo... Iba a funcionar. Iba a funcionar y de hecho me sentí bastante triste porque yo dije, o sea, creamos algo que no funciona. Ajá. Y el punto es que cometimos un error grandísimo. Imagínense que pusimos un descuento, que el descuento se vencía el primer mes. Okay. Como como muchos colombianos, lo que hicieron fue, pues como se vence el primer mes, pues yo invierto el último día del mes. Claro. El último día del mes, pues yo me iba a la casa a 6, 7 de la noche y comenzamos a ver 7 de la noche gente llamando que iba a invertir, que había visto marketing, lo que sea. Y esa noche recolectamos como el 30% de la inversión, el último día del mes. Y ese día descubrimos que sí estábamos generando un producto que la gente podía usar. Claro. Y sí había confianza en inversión, pero definitivamente había que cambiar el producto. Entonces ahí comenzamos a generar mecanismos de FOMO. Por ejemplo, ya cuando alguien invierte, la segunda persona que invierte tiene un descuento diferente a la primera persona. Entonces comenzamos a generar un descuento que iba bajando, no por tiempo, sino a medida que las personas iban invirtiendo, y eso cambió todo. Entonces, eso qué interesante. Fue bien interesante, sí. Ok. Fue una forma también de descubrir bien el modelo para poder seguir enganchando a ¿Y qué cambios esos tenías que hacer en el inversionistas. producto? Exactamente. Ok. O sea, finalmente FOMO es otro, podría ponerlo como un segundo punto importante. El FOMO es algo muy poderoso. El FOMO es demasiado poderoso. Y desde el producto lo que hicimos fue crear FOMO. Claro. Qué bien. Increíble. La base que ustedes tienen en Unergy es, digamos que todo está en el foco de descentralización. Ustedes Sí. son full core blockchain. ¿Qué historia nos tenés para contar ahí con respecto a la tecnología, las innovaciones que ustedes también han ido implementando y que han hecho también esos ajustes en el producto a lo que es el día de hoy? Sí, hay algo importante acá y es que nosotros siempre quisimos que el acceso a inversiones de sostenibilidad no fuera para unos pocos inversionistas institucionales que entran de $1 millón o a 10. Normalmente en infraestructura energética, como el mercado es tan grande, los inversionistas institucionales dicen yo pongo 10, $20 millones, sino también hacer lo posible para personas normales, ¿no? Yo tengo $1 millón, $1,000, lo que sea, y yo puedo invertir, ¿cierto? En ese sentido, a nosotros blockchain siempre se nos hizo herramienta natural y cuando arrancamos como startup, comenzamos a usar blockchain para hacer las transacciones y dijimos, blockchain nos va a servir para dar confianza, Claro. de que si yo tengo un medidor en, no sé, un ejemplo, La Guajira, esa energía que él mide sea energía que yo reparta proporcionalmente a las personas que inviertan. Y arrancamos siendo un crowdfunding con blockchain. Acá me gustaría rápidamente contar qué es crowdfunding, de pronto para las personas que nos escuchan y nos ven y no saben. Crowdfunding, para tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, es tengo un proyecto, unos paneles solares que cuestan $1 millón y a través de una plataforma permito que las personas del común como nosotros puedan invertir $1,000, $2,000, $3,000, porque como dice Edu, hay empresas gigantes que te dicen el proyecto vale 10 millones, te meto 8, 9, pero la idea también es darle la oportunidad a otras personas que quieren empezar a invertir, van a la plataforma
y obviamente a medida del monto que invierten también reciben pues unas... Y hay diferentes tipos de crowdfunding, crowdlending, crowd equity, particularmente el nuestro es crowd equity, es decir, la gente cuando invierte en un porcentaje del activo y es dueño de un porcentaje del activo. Entonces, nosotros comenzamos a usar blockchain en esa plataforma de crowdfunding y comenzamos a ocultarlo porque nosotros decíamos, hay tantos scam en el mercado de blockchain que la gente va a desconfiar de nosotros porque lo estamos usando, pero nos parece una herramienta tan linda para hacer descentralización que lo usábamos naturalmente, no por levantar inversión. Y lo chistoso es que durante el 2020 que arrancamos, 2021, siempre escondimos la palabra blockchain y usamos blockchain y lo escondimos totalmente. Y el 2020 y 2021 fue los 2 años donde la mayoría de startups que estaban en Web3 y blockchain levantaron más capital y luego se nos ocurre, entonces veníamos haciendo crowdfunding, pero el crowdfunding tiene unos problemas regulatorios en muchos países. Entonces luego decimos, realmente no vamos a escalar como queremos con crowdfunding, vamos a pasarnos a tokenización de activos. Tokenización de activos es fundamentalmente, yo tengo un activo de $1 millón, siguiendo tu ejemplo, y ese activo de $1 millón tiene 1 millón de vatios, es decir, 1 megavatio, ¿cierto? Y normalmente es una relación que es más o menos así. Entonces, cada vatio vale $1. Entonces, yo lo que hago es crear 1 millón de tokens y cuando la gente compra, no sé, $1,000, pues está comprando 1,000 vatios, que es parte de la propiedad del activo. Y de esa manera, naturalmente, permitimos que las personas puedan invertir y es una herramienta que tecnológicamente te facilita mucho la automatización de toda la inversión. Entonces, luego salimos en 2022, justamente cuando empieza el bear market, de todo lo que es blockchain y todos los sustos y todo eso, y salimos a decir que tenemos blockchain en el peor momento y lo escondimos en el mejor momento. Entonces es una historia bien interesante, pero debemos decir que seguimos con ese propósito de inversionista retail, es decir, de permitir y facilitar la inversión de muchas personas. Ahora sabemos que es importante generar una masa y tenemos que aterrizar inversionistas institucionales, es decir, grandes montos de capital si queremos que crecer como startup, pero sabemos que el problema de cambio climático no lo va a resolver la inversión institucional. Hoy, con los niveles de inversión que se tienen, no se puede resolver y hoy los ingresos de la población adulta por año son más de $100 trillones, es decir, si cada uno se pone las pilas y se crea una plataforma donde cada persona del mundo pueda invertir en energía limpia, a través de esta plataforma vamos a resolver un problema importantísimo en el mundo, que yo creo que es el más importante que hoy tenemos. Brutal eso que nos contás, Eduardo. Bueno, Eduardo pasó con Unergy por nuestro programa de aceleración para startups. Así es. Platzi Startups. Digamos que ahí también profundizamos mucho en los problemas que tenemos como emprendedores, los desafíos que estamos afrontando y demás. En los últimos meses, años, hemos visto noticias buenísimas de ustedes, han levantado capital de equity, han levantado capital de hecho, por proyectos. Debo agregar que cuando pasamos por el programa de Platzi no habíamos levantado capital. Algo para los proyectos, pues con el crowdfunding, pero no habíamos levantado ninguna ronda ni nada. No. Y como Unergy. Como Unergy no habíamos levantado. Y actualmente levantaron. Levantamos una ronda pequeña pre-seed que fue $800,000 y hemos levantado ya para proyectos $8 millones aproximadamente y estamos cerrando algo mucho más grande. Increíble. Sin duda hay mucho trabajo por delante, pero también es evidente que esto para una startup latina también es un hito importante. Felicitaciones, hombre. Así como estas buenas noticias, me imagino que también tuvieron que pasar por vacas flacas. Sí. ¿Tuvieron alguna vez un problema de liquidez que de pronto vos la viste y dijiste, no, ya estoy seguro que ya hasta acá llegamos, se me acabó la plata, no tengo cómo responder para un proyecto o algo por el estilo? Mira que ahí hay una historia también bien interesante y es que yo empecé como emprendedor con Solenium, que es una empresa que se dedica a la instalación de proyectos y con eso me di cuenta del problema tan grande de liquidez y el problema tan grande que resuelve hoy Unergy y luego switché a Unergy. Pero en el 2020-2021 Solenium y Unergy eran una sola compañía. Y lo que sucedió es que yo comencé a contratar tanta gente en Unergy que desbordé la caja de Solenium. Solenium, por fortuna, es una empresa que ha bootstrapeado muy bien y eso ha sido bastante bueno para nosotros como emprendedores. Pero Unergy no fue una startup que en principio era capaz de bootstrapear porque tiene una visión de largo plazo, ingresos de largo plazo.
Entonces, en 2020 y 2021 sucedió algo y es que no habíamos salido a levantar capital y le metimos tantas personas a ese propósito de descentralización de inversiones que lo que hicimos fue reventar la caja de Solenium. Te lo digo que yo ese año, 2021, yo dije, ese año la rompemos y luego me di cuenta en diciembre que había hecho un desastre por ponerme a jugar ahí. Pero también fue interesante porque eso generó un problema de cómo hago yo para generar la liquidez necesaria para salir de esta vaina, ¿cierto? Y nosotros veníamos haciendo proyectos promedio en ese año de $100,000, pero nuestro máximo proyecto había sido como de 250,000. Entonces yo decía, ¿cuántos proyectos de lo más grande que yo he hecho debo hacer para lograr hacer bootstrapping, devolver ese hueco que creé y normalizar la cosa, ¿no? Y resulta que no me daba. O sea, o sea, yo multiplicaba como por un montón de veces la cantidad de proyectos más grandes que había hecho hasta el momento y no era posible. Entonces, bueno, sí era posible, pero pues había que de verdad hacer una vaina muy loca. Lo que se me ocurrió, y es que ahí venía saliendo una regulación en el tema de energía limpia, fue, pues ya no hagas proyectos de lo más grande que has hecho, sino que lo más grande que has hecho debe ser 5 veces más grande y el número de proyectos ya debe ser más grande además. Entonces, switchamos proyectos de 250,000, $100,000 a $1,000,000 promedio. ¿Quién te iba a creer para hacer eso? Claro. Realmente no sé cómo y por qué salió una regulación perfecta que permitió que conectáramos estos proyectos de $1,000,000 y fueran perfectos en ese momento con todo lo que habíamos desarrollado. Y hoy somos en este rubro particular, tenemos el portafolio más grande del país en este tipo de proyectos que son proyectos granjas solares que generan energía para la red de distribución y nos convertimos en los primeros del mercado ahí por un problema que tuvimos de liquidez. O sea, además eso nos dio una escalabilidad súper bonita. No solamente a Solenium, sino que ya luego decidimos que pues si eran dos ideas diferentes, comportamientos diferentes, debíamos separar las dos compañías. En Unergy me fui a levantar inversión, también levanté inversión, eso permitió también crecer. Entonces todo combinó para que podamos tener una empresa bootstrapeada y pudiera seguir creciendo y resolver ese hueco, y una empresa que levanta inversión pudiera levantar lo correcto para seguir andando y pudiéramos comenzar a generar revenue, que era algo que necesitábamos. Realmente ese es un mensaje de, ante las dificultades y los retos, es que llega la creatividad y la innovación para resolver, y probablemente eso es lo que nos ayuda también a escalar más un negocio y llegar a tener más tracción. Sí, literal yo en diciembre de 2021 yo no sabía qué hacer porque pues las cuentas no me daban, pero en enero la tenía muy clara y pues eso nos permitió multiplicarnos considerablemente. Qué bien, interesante. Bueno, para esos emprendedores y dada esta experiencia en los temas de financiación, ¿qué mensaje le podrías dar? ¿Cómo pueden ellos también lidiar con esas barreras de financiación, con esa innovación también que hay que tener y esa creatividad para encontrar de pronto un modelo diferente en el que sí lleguemos a tener un poco más de liquidez o ser sostenibles? Sí, bajo mi experiencia con una compañía bootstrapeada, una startup bootstrapeada y otra startup no bootstrapeada y que ha recibido inversión, yo diría que una de las primeras cosas es entender en qué lado estás, ¿no? Vas a bootstrapear y tenés la oportunidad de hacer rentabilidades de corto y mediano plazo rápido para poder crecer, o vas a tener quizás una visión un poco más de mediano o largo plazo, donde tenés unos ingresos gigantes a mediano y largo plazo, y para eso necesitas aterrizar inversión. Entonces yo diría que lo primero es entender en dónde estás, cómo es tu estrategia de crecimiento. Si es bootstrapear, pues a muerte a hacer negocio y a hacer billete, como dicen por ahí. Pero si es también una estrategia de mediano y largo plazo, pues vaya y levante una ronda que tenga sentido para poder llevarte al éxito y no quedarte sin capital en el medio. Pero además en el medio, pues cuando levantas, pues comenzate a preocupar cómo haces dinero para que la siguiente ronda tenga más sentido y comences a crecer como una startup que realmente puede crecer rápidamente. Brutal. Aquí también me surge otro pensamiento y es también un mensaje para los que nos escuchan y quieren emprender: aprendan finanzas. Es
es clave que el fundador de una startup sepa de finanzas. No, pero es que yo no estudié finanzas, esa no es mi carrera. Hombre, no importa, no importa. ¿Cuál es tu profesión? Mira, yo soy ingeniero electricista, pero yo no hago nada de ingeniería eléctrica. O sea, hoy mi problema es finanzas. Mi problema y mi gusto además. O sea, yo realmente no estoy calculando electrones. O cuando veo... Está calculando el CAC y el LTV. Exactamente. Incluso los electrones los convierto en dinero, ¿sí me entendés? Sí, Porque claro, es que estás calculando el kilovatio hora. Kilovatio hora es Claro. dinero. ¿Y cuánto es eso en ¿cuánto pesos, vale? en dólares? Exactamente. Sí. Sí, sin duda hay que aprender. Inclusive si ese no es nuestro background, hay que aprender finanzas, Y por fortuna es muy lógico. pero hay que aprender a hacerlo. Santi, yo creo que basados en eso también le podemos decir a nuestra audiencia que tenemos una clase abierta en honor a Unergy. Si ustedes ingresan a platzi.com/Unergy, ahí vamos a tener un curso. ¿Cuál curso vamos a abrir, Santi? Vamos a abrir el curso para conseguir inversión para startups, preparación, cómo prepararse y cómo desarrollar toda una estrategia para levantar capital. Y ese curso es de 500, entonces ese va a estar también muy está interesante brutal. para que así puedan aprender y tengan esas bases de cómo prepararse para poder hacer ese levantamiento de recursos. Y yo quiero decir que cuando arranqué a levantar inversión, lo primero que hice fue ver un curso de Platzi. Sí, Este Fruit. todavía no existía, seguro está muy bueno, pero lo primero que hice fue ver un curso de Platzi para entender un poco la dinámica del juego. Increíble, Sí. increíble, Eduardo. Me encanta que nos contes eso, porque sin duda hay que prepararse, hay que desarrollar una estrategia. Vos que ya levantaste, las personas que nos escuchan y que han levantado, ya saben que eso es un trabajo prácticamente de tiempo completo. Y los que quieren levantar, prepárense, porque de verdad que es un trabajo muy difícil. Pero bueno, Eduardo, finalmente me encantó este episodio. Me gustó mucho esa reflexión al final de sin lluvia no hay flores. Sí. Muchas veces los emprendedores tienen que estar en ese punto bajo para poder, digamos, que llegar a la salida, pues, y volverse creativos. Y yo creo que en esos momentos también de crisis es cuando más creativos nos volvemos, porque ya cuando uno ve que las cosas están a punto de quebrarse y demás, ahí es cuando decimos, bueno, hay que empezar a reventar por todos lados, si no esto se nos va, pues, Sí. para el carajo. Entonces, bien. me Y parece... yo creo que también muy interesante el hecho de que es una startup que igual ustedes tienen proyectos físicos implementándose no solo en Colombia, sino que entiendo también Brasil. en muchas otras partes. En Brasil Brasil también. tienen también proyectos que tienen esa base de financiación, que realmente también están llegando a la masa. Sí. En ese modelo de una persona tiene un recurso y quiere potencializar ese recurso, invirtamos en un proyecto que también está generando un impacto ambiental. Sí, Entonces, fundamentalmente maravilloso. estamos enseñando a muchas personas e incluso fondos de inversión a que puedan invertir en infraestructura climática. Tenemos fondos que invertían en propiedades y hoy están decidiendo invertir en infraestructura, y eso para nosotros es muy importante porque pues nos ayuda a cerrar esas brechas de liquidez que hoy existen en el mundo. Total, Brutal. así es. Edu, me gustaría de pronto, antes de finalizar, que nos compartieras un consejo, y esto me parece muy valioso porque cuando vos pasaste por Platzi, estuviste sentado en una silla sin haber levantado capital, reventando la caja de tu otra empresa, y alguien que estaba sentado al otro lado de pronto te dio un par de consejos. Ahora que ya vos estás llegando al otro lado y que hay gente que nos escucha en este momento que está sentado en la silla que vos estuviste hace 2 años, ¿cuál sería ese consejo o esa enseñanza que te hubiera gustado que te dijeran y nadie te dijo? Pues yo creo que, a ver, pueden ser muchas cosas, pero visto desde el punto de vista financiero y el tema que tenemos actualmente, yo diría que no enfocarse como en un deal, por decirlo así. Es decir, yo no voy a salir a levantar para enfocarme en que debo levantar $5 millones y bueno, eso es muy importante, pero también enfocarse en calentar las cosas, en hacer el relacionamiento adecuado, hablar con las personas adecuadas, contar tu idea con todo el detalle posible. No soy muy amigo de los NDAs. Cuando uno está haciendo todo eso, hay emprendedores Claro. que le ponen muchas trabas al camino, y eso son red flags también para inversionistas. Entonces, fluir de una manera natural. Creo que una de las cosas que yo fallé en principio fue que no fluí de una manera natural. Es decir, yo trataba de decir todo lo que quizás el inversionista quería escuchar, y eso a mí me frustró demasiado. No me sentí tan bien, y cuando comencé a fluir, todo fluyó. Entonces diría fluir, relacionarse bien y pues finalmente no ir detrás de un deal, sino de una relación de confianza que pueda ir Eso hacia me el parece futuro. clave. O sea, el objetivo de una startup no es levantar capital. El Exacto. objetivo de una startup es el objetivo de la startup, es la misión. Sí. El valor que tienen allí. Exactamente. El levantar capital no debería ser nunca el objetivo de una startup. Es simplemente un vehículo
que los va a acercar al verdadero objetivo. Y levantar capital es conseguir a las personas o fondos adecuados que estén a tu lado. Ajá. Claro, y que estén Exactamente. con tus mismos valores y tus mismos Exactamente. principios probablemente, O sea, que yo tengan ese mismo foco. Puedo decir que me siento muy orgulloso de las personas que han invertido en Unergy y muy feliz de tener esa compañía pues en el camino, ¿no? Y no se ha convertido nunca en un dolor de cabeza y espero que nunca lo sea. Brutal. Necesitamos, Anita, la página para ir a comprar unos tokens, ¿ok? Eso. ¿Dónde podemos ir? Unergy.io es la página. En Súper. redes sociales, Unergy Co, en Facebook e Instagram. Súper. Eduardo, gracias por acompañarnos hoy, por contarnos también todos estos aprendizajes que has tenido. Yo creo que nos emociona también como todo lo que aprendimos acá, porque especialmente, probablemente todos sabemos que sí, muy importante el tema de finanzas, pero no lo vemos también como yo, como una persona natural, qué puedo hacer, cómo invierto mi recurso en algo de impacto, que sería en este caso lo que mencionas, que es esta infraestructura climática, ¿cómo es? Sostenible, climática. Que es inversión en proyectos de energía sostenible, Así movilidad, es. todo eso. Y que eso lo último para cerrar, que acaba de decir Anita, me parece clave porque cuando arrancamos esta conversación, Eduardo no arrancó hablando de hacer plata, él arrancó hablando de la cantidad de dinero que se necesita en el mundo para poder, digamos que, generar ese cambio y de los efectos que podría traer el no llegar a eso y de los efectos que tenemos en este momento por la poca cantidad de dinero que se invierte. Entonces da la impresión de que realmente es algo que te apasiona a vos como Absolutamente. emprendedor. Y creo que lo hemos hablado en diferentes episodios de la importancia de realmente estar enamorado del problema que está solucionando, no solamente ir persiguiendo pues engordar la billetera. Ay, porque finalmente también hay muchas formas en las que uno va iterando en el tiempo, entendiendo también cómo cambia el modelo y qué se necesita, y si el mercado también cambia Exactamente. ante esas otras condiciones. Entonces, Eduardo, muchas gracias por A acompañarnos ustedes, hoy. Muchas gracias. Santi, un gusto. Y bueno, a toda la audiencia, ya saben, pueden ver el curso o la clase que vamos a dejar abierta para ustedes en platzi.com/Unergy para que ahí aprendan un poco más sobre cómo conseguir inversión. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.